Bienvenida, bienvenido a un capítulo más de Contingentes Innecesarios, que si no lo sabes es el único podcast en activo especializado en cine y series españolas. Hoy en el podcast vamos a repasar la filmografía de Gonzalo Suárez, un director español con una carrera muy especial que vamos a intentar analizar juntos. Contingentes Innecesarios, un podcast de cine con ñ, con Arturo Tena y José Antonio Cano. Este 30 de julio Gonzalo Suárez cumple 90 años y de esos 90 ha pasado casi 2/3 detrás de una cámara. Desde mediados de los años 60 da un pasito desde el teatro y el periodismo al cine. Para hablar de esta carrera tan interesante estamos una vez más, como siempre, el que os habla, Arturo Tena, director de Cine con ñ, tu medio de cine y series españolas, y me acompaña también, remando al viento como siempre, José Cano. ¿Qué tal, Arturo? Bien, Gonzalo Suárez está de actualidad también porque le dedica una colección por su cumpleaños, la plataforma del cine español, Flixolé. Flixolé es la plataforma de streaming del cine español. Suscríbete ahora y ten acceso a un catálogo de más de 4.000 títulos de todas las épocas y géneros. Disfruta del cine de Berlanga, Buñuel, Bardem, Alex de la Iglesia o Alejandro Amenábar. Pruébalo gratis 14 días sin compromiso. Después, paga 3,99 € al mes o 39,99 € al año. Entra en flixolé.com para encontrar más información. Bien, hoy hablamos de Gonzalo Suárez y para hablar de este gran director asturiano hay que ponerse un punto de partida, un inicio, porque nos hemos puesto el reto de hablar del máximo número de películas posibles de un director que tiene bastantes. A ver cuántas vamos a poder analizar sin pasarnos de tiempo, porque todas sus etapas son importantes, pero es que además ha rodado 27 largos. Y luego igual te pido que te mojes un poco, Cano. Bueno, no nos adelantemos. ¿Qué hace falta para empezar a hablar de él? Bueno, ahí está lo obvio, ¿no? Todos sus premios y su currículum. Premio Nacional de Cinematografía, Medalla de Oro de las Bellas Artes, ganador del Goya, de la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos, una Concha de Plata en el Festival de San Sebastián. Muchas cosas, ¿no? Pero bueno, podemos empezar desde el principio. Sí, a ver, el que vaya bien de matemáticas pues ya se imagina que nace en el año 1934, 2 años antes de la Guerra Civil. Esto es curioso, él nace en Asturias y vamos a hablar muchísimo de Asturias porque casi, bueno, yo diría que el 90% de su filmografía está rodada en Asturias. Él es imposible que se acuerde porque era un bebé, un recién nacido, pero le gusta recordar que nació coincidiendo con la Revolución de Asturias, ¿no? Vive en un ambiente más o menos progresista para la época. Su padre era catedrático de francés, bueno, le da clases en casa. Él hasta los 10 años, pues autodidacta, iba a decir, no es autodidacta, es como que lo educa a su padre en casa. No pasan estrecheces económicas, tampoco son ricos, ¿no? Y él empieza en realidad como dramaturgo, como actor, esto es muy importante, ¿no? Al principio de la carrera de Gonzalo Suárez no solo dirige y escribe, sino que también interpreta. Y es autor, es escritor, y también a veces periodista, ¿no? Hablaremos un poco de esto más adelante porque va a ser importante en un par de momentos. Así que al cine llega con más de 30 años. Aquí sí autodidacta, no va a la escuela oficial de cine como otros compañeros de generación. Y como un autor literario más o menos conocido. O sea, él tenía de agente a Carmen Bancells, a la mítica agente de los autores del boom de la literatura hispanoamericana, y se codeaba con Julio Cortázar. Era, no sé si decir amigos a lo mejor, pero eran dos personas cercanas, ¿no? Se admiraban mucho como autores mutuamente. Uh-huh. Y dices, bueno, 17 películas, sí, pero 27 películas, sí, pero 17 libros, ¿no? Me he ido papizando con los números. Su primera película, de hecho, por eso es muy importante que diésemos, aunque sea unas pinceladas, de que Gonzalo Suárez ya era un autor literario consagrado. Es una especie de adaptación. No literalmente, no adapta ninguna obra suya concreta, pero una especie de secuela, ¿no? Sí, esto hay que explicarlo, pero digamos primero de qué película estamos hablando. En 1969 se estrena la ópera prima de Gonzalo Suárez. Se llama Ditirambo y suena así. Ditirambo es un personaje que Gonzalo Suárez crea en su... Ditirambo es un personaje que Gonzalo Suárez crea en una de sus novelas, publicada en el año 1964, que se llama Rocabruno bate a Ditirambo. Es una historia cómica o más bien satírica, ¿no? Va un humor como un poco más amargo, ¿no? Que roza el surrealismo por momentos.
y es un personaje, este señor, que se llama José Ditirambo, que es un alter ego del propio Suárez. Es periodista, escritor o detective, según le convenga la historia, y vuelve a aparecer en uno de sus primeros cortos, un corto de 1967, ¿no? 2 años antes de su ópera prima, que se llama Ditirambo vela por nosotros. Lo de alter ego, además, no es una forma de hablar, es que directamente lo va a interpretar él. En un mundo desolado, en una ciudad de locos, lobo entre los lobos, fiera entre las fieras, Ditirambo vela por nosotros. Sí, además de Ditirambo, la película se podría decir que es un debut curioso, ¿no? En ese momento en el cine español, estamos en una época de cambios, nuevo cine español, y digamos que esta película se desmarca un poco de ese tono, ¿no? de esos compañeros de generación que decías que venían de la escuela de cine, y también como su literatura se aleja un poco de ese realismo imperante que hay en el momento, ¿no? Esa voluntad de reflejar de alguna forma la etapa que se estaba viviendo en España. Es una comedia de alguna manera que parte de este personaje, que cito la sinopsis oficial, es un héroe atípico que con la impasibilidad de Buster Keaton no sonríe nunca, dice siempre la verdad y lleva a cabo de forma implacable cuantas misiones le encomienden. La viuda de un escritor le encarga que localice a un antiguo amante del marido muerto y bueno, lo que sigue es un poco una parodia, ¿no? Del noir clásico. Aquí se cita a Buster Keaton, pero también está esta dimensión, ¿no? del cine negro que también se nota, ¿no? Que a Gonzalo Suárez también a nivel literario le funciona algo en el cerebro para querer trasladarlo a la pantalla. Y en esta primera película ya presenta un recurso que va a explotar luego mucho, que es este del narrador poco fiable. Nos presenta una historia y en algún momento la deshace, es decir, en un engaño del narrador que le hace al público para retarlo un poco, ¿no? Sí, no sé si estarías de acuerdo en que por las fechas lo deberíamos incluir en esa etiqueta que ya hemos hablado aquí alguna vez del nuevo cine español. Sí, ya lo estaba diciendo antes. Yo creo que, bueno, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Sobre estas etiquetas o lo que son, y yo creo que Gonzalo Suárez no encajaría demasiado en este grupo de películas o de autores, ¿no? Que se ha hecho superficialmente un grupo de ellos. Él va más por libre y yo creo que en esta ópera prima anuncia muchas de esas características futuras que veremos en su cine, la base literaria, el sentido del humor muy finino, muy retorcido, incluso con esas dobles lecturas, ese juego con el espectador que decíamos, al que nunca le quiere poner las cosas fáciles a la hora de leer, ¿no? lo que está viendo. Ditirambo es un debut más o menos modesto, pero que ya está llamando la atención. Sí, como dato estadístico, como curiosidad, es el primer largo de Charo López, que va a ser una actriz fundamental en la carrera de Suárez. Va a salir en hasta 6 películas suyas más, pero este es el primer largo que ella rueda. Ya había hecho cortos, ya había estado en teatro, ¿no? Y bueno, Ditirambo al final pues presenta quién es este señor, las cosas que le hacen gracia, ¿no? Los temas que va a tratar y en qué es diferente de cualquier otro. Porque además en 1969, o sea, en el mismo año, él estrena su segundo largo, El extraño caso del Dr. Fausto, que subraya más otro elemento que se une a esos que estaban ahí al principio, que está también en Ditirambo, que es el erotismo. Más discreto de lo que va a ser conforme avance su carrera, porque estamos en 1969 y ahí sigue la censura, ¿no? Sí, ahí está, ¿no? Esto de dirigir o estrenar varias películas en un año, que pasa con El extraño caso del Dr. Fausto y con Ditirambo, no será la última vez que lo haga Gonzalo Suárez, que era un director que trabajaba de una forma, se ve que muy metódica y con bastante agilidad, ¿no? Porque trabajaba de estajo todo el rato, con presupuestos limitados, como eran los de aquella época, y ya ahí, pues bueno, deja un poco su carrera como escritor de lado y se empieza a dedicar plenamente al cine. Él mismo cuenta que no tenía ninguna formación en ese sentido, ya lo hemos dicho, que no es un director de escuela, ¿no? Y eso se nota también en su forma de entender el cine, y que era a la vez productor, director, actor, con esa base literaria, ¿no? Y ahora venga, cuenta el dato que estás deseando contar. Bueno, Ditirambo la financia Angelo Moratti, el presidente entonces del Inter de Milán, porque Gonzalo Suárez en aquella época se saca un sobresueldillo viajando a Italia y haciendo informes de los equipos rivales del Inter para Helenio Herrera, el entrenador del grande Inter de los 60 que ganó 2 Copas de Europa, ¿no? Estamos ya en modo culebrón. Sí, por explicarlo un poco, porque además luego tiene su influencia en otros momentos de su carrera. El trabajo lo tenía un poco por enchufe,
porque Herrera era la pareja de su madre, ¿vale? Elenio Herrera, este entrenador argentino que viene a España, a Europa, ¿no? Hace su carrera entre España e Italia. Y de hecho, los primeros pinitos de Gonzalo Suárez como periodista es entrevistándolo para vender la figura de Herrera en España y que él tenga abierta la puerta de entrenar al Barcelona. Lo firma como Martín Girard, que es el apellido de su mujer, la mujer de Gonzalo Suárez es francesa, y ese seudónimo que se inventa para una sola ocasión lo va a volver a utilizar varias veces porque le hacen más encargos y él decide que como periodista va a firmar así siempre, ¿no? Pero digamos que él también nos muestra cómo empieza de forma muy precaria, básicamente es autofinancia porque es como un regalo que le hace el jefe, fijaos también la pasta que manejaba Moratti y lo barata que sería la película. Y bueno, él sobre todo está incómodo con el realismo y el costumbrismo, que es lo más común en el cine español de la época, e va a intentar siempre aprovechar la libertad que le da esa precariedad para salirse de la norma todo lo que pueda. Sí, yo creo que ahí se ve como esta voluntad que tenía Gonzalo Suárez de insertarse un poco, lo hemos hablado un poco con Cortázar, de sentirse más bien parte de como una cierta intelectualidad que había en España en aquel momento, que no correspondía ni con los directores de cine que estaban haciendo cine en ese momento, ni con pensamiento relacionado con el cine más de corte social o realista, ¿no? Y eso se ve mucho en su tercera película, que es un poco inclasificable y que es de corte claramente experimental, se llama Aom, es una película de 1970 y es la historia de un actor que traslada su mente a un muñeco y donde él mismo admite que buscaba llevar técnicas del arte, del impresionismo y del expresionismo de la pintura al cine, ¿no? Sí, con Teresa Gimpera y Luis Sige. Sí, que luego fueron dos actores muy habituales de su cine. Y después de esta película, y en 1972, Gonzalo Suárez estrena su película más comercial hasta ese momento, Morbo. ¿Te has fijado cómo te miraba el chico de la gasolinera? Seguro que ahora todavía estará acordándose de ti. Sabe Dios las cosas que imaginará. El pobre diablo está condenado a no tener nunca una mujer como tú. Tendrá que conformarse con otras cosas. Así está la gente. Obsesionada, cargada de complejos. No piensan en otra cosa. Sexo, sexo, sexo. ¿Y tú? Yo no soy un reprimido. ¿Ah, no? Aparte de lo que anuncia el título, que es bastante explícito, ya nos estamos metiendo en esa época que podríamos llamar del exploitation o el predestape, que acercándonos ahí a salir en Sesión Salvaje, vaya, es que este rodaje se conoció por ser el que juntó a una de las parejas de moda en la España de la época, Ana Belén y Víctor Manuel. Sí, además casi interpretando una parodia de la imagen de sí mismos que van a dar luego, porque son un matrimonio joven, así muy hippie, que se va a vivir a una roulotte al campo, ¿vale? Pero bueno, como siempre en el cine, cuando alguien se pone en plan hippie, pues le acaban pasando cosas malas, ¿no? La relación se va deteriorando, de hecho es como una reflexión muy amarga sobre el matrimonio, y además desde una casa cercana alguien los vigila, ¿no? Os podéis imaginar, aquí ya luego va a haber lo que permitía en la época de cierto thriller sexual. Es como el primer éxito de público de Suárez. La ven más de 800.000 personas, que no está nada mal para la época, y es gracioso ver cómo él cuenta que casi que se avergonzaba, porque le parecía que había caído en el landismo, que cuando la veáis vais a ver que no tiene nada de landista, ¿no? Porque, claro, bueno, de hecho no es comedia para nada, pero es como he hecho algo comercial y yo soy un intelectual, ¿no? Sí, en esta película se acentúa mucho esta dimensión tipo voyeurística que tiene un poco el cine de Gonzalo Suárez también, con esta obsesión que tiene él también sobre las miradas de los demás y cómo colocarlas, ¿no? Esta obsesión que también se ve en varias películas suyas de cómo poner a los personajes que observan a otros, y todo este juego también en Morbo de repente tiene un papel como fundamental, es decir, que Gonzalo Suárez ya estaba, pese a que él considere que sea una película menor dentro de su filmografía, ya estaba contando cosas que le interesaban. Pero bueno, con Ana Belén y Víctor Manuel volvería a rodar muy pronto su siguiente película, en 1973, Al diablo con amor. Ana Belén protagoniza y Víctor Manuel solo pone la banda sonora. De nuevo con Luis Ciges por ahí, de nuevo una base literaria y de nuevo bastante simbolismo, ¿no? Una trama que juega con los enredos amorosos y el erotismo, más o menos, porque es una comedia musical. Otra constante que habría que mencionar es que la mayoría de estas películas las produce, ¿no? Las has dicho tú antes, Cano. A veces produce únicamente él, ¿no? O en parte él, ¿no? Depende de la película. Y en la mayoría de escenarios donde estamos en Asturias, que es
digamos, el ambiente principal de las películas de Gonzalo Suárez, aunque por motivos familiares y personales a veces haya vivido en Madrid, en Francia, en Valencia o incluso en Italia, ¿no? Sí, digamos que estas dos con Ana Belén y Víctor Manuel llevan a la etapa ya que empieza a ser más importante de su carrera. Es curioso porque El Diablo con Amor, que la ven más de 250.000 personas, que realmente no estaba tan mal para la época, porque además Ditirambo o El Doctor Faustos no la vio nadie, la vieron 18.000 personas, ¿no? AOM, no, es que no viene ni en el ICA los datos de AOM. No sé, entiendo que debió tener estreno comercial, pero no hay datos sobre ella, ¿no? Pero Al Diablo con Amor se considera un fracaso comercial, sobre todo porque se esperaba más con Ana Belén y Víctor Manuel, que eran 2 estrellas, pero durante la promoción los acusan de haber quemado una bandera de España mientras estaban en México. No, fake news, ¿no? Sí, la máquina del fango. Fuese verdad o no, que Gonzalo Suárez, él cree que no, y de hecho Ana Belén y Víctor Manuel lo niegan. Se ve que el día del estreno llegan lo que en aquella época se llamaban unos incontrolados, que hoy llamaríamos unos nazis, y destrozan el cine. Entonces, bueno, se ve que la película recibe por todas partes y Víctor Manuel compra las copias. El copión y el corte final los tiene Víctor Manuel, bueno, los tendrá en su casa, porque él entiende que corre peligro de que se puedan destruir. Y lo que cuenta Suárez es que él se queda como, se va a acabar mi carrera aquí. Él entiende que después de eso no va a poder financiarse su siguiente película. Así que intenta hacer algo que él cree que puede ser más comercial. Se mete en una coproducción con Francia y en el año 1974 llega una de sus películas, yo creo, más conocidas, La Loba y la Paloma. ¿Y si María hubiera hablado mientras tú estabas en la playa? Nos entendemos muy bien. Quedamos en que no habla, ¿no? ¿Y si hubiera hablado? Bueno, pues si hubiese hablado, sabríamos mucho más de lo que sabemos. La Loba y la Paloma, una película que podéis encontrar en Flixolé, sí es un pequeño éxito de taquilla para Gonzalo Suárez, sobre todo gracias al protagonismo de una tal Carmen Sevilla, una de las actrices más populares, sobre todo en las décadas anteriores, pero que todavía tenía muchísimo tirón en España. Ya hablábamos de esto en el programa que le dedicamos a la carrera de la actriz. Pues bueno, el mercado del cine en España había cambiado, el tipo de papel protagonista que ella solía hacer, ¿no? En estas películas que podíamos catalogar fácilmente en una palabra como de folclórica, ¿no? Se había pasado de moda. Además, pues bueno, ya iba estando quizás más mayor para ciertos papeles que le iban ofreciendo, el papel clásico que tenía Carmen Sevilla en este tipo de películas, y se da el caso también que estas películas están más cercanas al erotismo, a esa exploitation que habíamos hablado, y en La Loba y la Paloma vemos una dimensión más turbia, ¿no? Que tiene toda esta parte erótica y en la que Carmen Sevilla incluso tiene una dimensión de villana prácticamente. Sí, La Loba y la Paloma es una película donde se puede decir que Gonzalo Suárez ya tiene una voz más clara a nivel narrativo, que experimenta menos dentro de lo que cabe porque su voz siempre es experimental. O sea, él es un director que parte de su estilo es estar en juego constante, ¿no? Con la narrativa, con el estilo, con las historias. Alguna definición de esta película dice que es un drama alegórico. Bueno, sí, puede ser, ¿no? El mismo Gonzalo Suárez algunas veces la llama así, otras la define como le parece. Pero es la historia de una niña que es testigo del asesinato de su padre y la internan en un sanatorio mental por el trauma. Lo que pasa es que ella es la única que sabe dónde está la estatua de oro que la persona que mató a su padre quería conseguir, ¿no? Así que cuando sale el psiquiátrico, pues la familia del asesino urde una especie de trampa para ganarse su confianza y que les diga dónde está, ¿no? Se la podría llamar thriller psicológico, bastante complejo, con gran cantidad de escenas que son más bien simbólicas o alegóricas y un abuso, ¿no? Evidentemente planificado de esas técnicas que Suárez llama impresionistas y expresionistas, que no tienen que ver necesariamente con el cine expresionista alemán, ¿vale? Es como él entiende que aplica las técnicas de la pintura al cine. Efectivamente, es una dimensión exclusivamente pictórica, ¿no? La que maneja Suárez. Es una película con un ambiente malsano, así como algo, todo es como muy enfermizo y morboso, ¿no? Otra vez aparece la palabra morbosa relacionada con el cine de Gonzalo Suárez. Y bueno, quizás es una película que en el plano de la verosimilitud, digamos, de todo lo que va ocurriendo en estos personajes, ¿no? Que intentan de alguna forma convencer a esta niña de que les diga dónde está este tesoro,
pues bueno, eso, los diálogos, la construcción de personajes, esto pues bueno, se resiente un poco, ¿no? Que bueno, también con actores internacionales mezclados con actores españoles, bueno, no casa del todo con esa, digamos, necesidad de manipular a la joven como de forma muy efectiva, pero igualmente tiene secuencias que impactan, ¿no? Para el recuerdo y un reparto interesante, ¿no? Que ya hemos dicho que tiene actores internacionales como Aldo Sambrel y un par de estrellas internacionales como Donald Pleasant y Michael Dunn, ¿no? Juan Cueto, que escribe el guión, la llegó a definir como una película estructuralista. Solo él sabía lo que significaba. El film se estrenó en el Festival de San Sebastián, donde parece que el público la recibió bastante mal, según las crónicas de la época. Y bueno, la película al final sería recordada un poco, quedaría en el ambiente, porque hay una escena en la que a Carmen Sevilla se le ve un pecho y Gonzalo Suárez contaba que en principio se iban a ver los dos, pero la censura cortó uno. Bueno, historias del intracine, ¿no? Sí, de hecho es curioso que pues, la película de los años 70, ¿no? Y Gonzalo Suárez, cuando le preguntaron por ella hace muy poquito, en 2021, sigue diciendo que le preocupa que la gente ve la película y solo se fije en la teta, ¿no? Y además él cuenta una anécdota de que en los cines donde se proyectó por primera vez, la gente al ver la teta aplaudió y gritó gracias Pío por el ministro de propaganda entonces que se encargaba de la censura, que era Pío Cabanillas, ¿no? Tremendo. Lo curioso es que además el encargo que le cae en las manos, casi sin estrenar todavía La loba y la paloma, y es además otra de sus películas más conocidas, fue un giro, digamos, en la carrera de Gonzalo Suárez. Hablamos de La regenta, también disponible en Flixolé. Deseaba que estuviésemos solos. Pero no es fácil escapar de las miradas en Vetusta. No es fácil escapar de tantas cosas. Pero yo creo que tenemos derecho. Sí. Tenemos derecho a celebrar el santo de los Vegallana. A ir a la iglesia. Al teatro por fiestas. A pasear por el espolón. A vivir siempre con el temor a la crítica. La regenta es su primera adaptación literaria directa, esto es muy importante, y es su película más convencional hasta el momento. O sea, vemos La loba y la paloma y vemos La regenta, siendo todo muy seguido, y es difícil entender que Gonzalo Suárez pasase de una cosa a otra tan rápido, pero son cosas del momento, ¿no? Y ahora veremos por qué. La película adapta la novela de Leopoldo Alas Clarín y es un proyecto al que llega porque el productor Emiliano Piedra, que en 1970 había producido Fortunati y Jacinta, dirigida por Angelino Fons, no encontraba director. Entonces, bueno, Piedra, que es una figura fundamental del cine de la época, de los años 70 y 80 sobre todo, del que seguramente alguna vez hablaremos más algún día, porque fue el productor de Campanadas a medianoche de Orson Welles, ni más ni menos, y luego estaría detrás también de la trilogía flamenca de Carlos Saura y Antonio Gades, es decir, es un productor muy importante de la época. Pero bueno, aquí lo que viene al caso es que le ofrece dirigir La regenta al propio Welles, que ya hemos citado, y a Luis Buñuel, ¿no? Y ambos le dicen que no. Y entonces ahí pues aparece la figura de Gonzalo Suárez, que parecía una elección pintoresca, ¿no? Cuanto menos en el momento para dotar a Clarín, porque aunque era conocido y tenía cierto prestigio, obviamente no se podía comparar con lo que eran en aquel momento Luis Buñuel y Orson Welles, es decir, dos de los cineastas más grandes de la historia del cine, que en aquel momento, pues por supuesto, están más que consagradísimos y eran hiperfamosos, ¿no? Pero en realidad el parecido temático y estilístico para dirigirse a Gonzalo Suárez por parte de Piedra existía, ¿no? Sí, es como lo que llaman en el fútbol el scouting, ¿no? Buscas a alguien que te dé estas características como director, ¿no? La versión de La regenta, si no la habéis visto, igual la reconocéis porque es la que protagoniza Emma Penella, que además era la esposa de Piedra, ¿no? Era su mujer y ella interpreta el papel protagonista, que bueno, que es una decisión que en el momento se discutió porque había quien decía que era mayor para el papel, finalmente le sale bastante bien esa apuesta tan clara. Y aunque es una película de encargo, muy marcada por la personalidad del productor, ¿no? Que es el gran defensor de llevar este proyecto adelante, sigue siendo una película de Gonzalo Suárez 100%, ¿no? Aquí rebaja un poco con agua o con academicismo su estilo, ¿no? Pero es una adaptación con diálogos muy literarios, que es lo que a él les gusta, por confesión propia. Está rodada en Asturias, ¿no? Es la gran novela sobre Oviedo. Se lleva a Charo López ¿no? Se lleva a actores que normalmente han trabajado con él. En este caso, Charo López hace de Petra, la criada. Todos los elementos de su cine hasta entonces y los que va a mantener después están en La regenta. La regenta es la primera película de prestigio de Gonzalo Suárez. Aunque no era ni mucho menos un autor denostado en aquel momento, tampoco era de los favoritos de la crítica. O sea, se puede decir que en aquel momento
Gonzalo Suárez era difícil de ubicar, o que por lo menos desconcertaba un poco que se le encargase el proyecto de La Regenta. Y bueno, aunque la versión televisiva de Fernando Méndez Leite quizás es más conocida, más minuciosa, ¿no? Por tener más minutos sobre todo, Suárez le da toques propios muy interesantes, ¿no? Y yo pienso en estas secuencias que hay como oníricas o febriles, ¿no? Sobre todo en la primera parte de la película, con las ventanas, las cortinas, ¿no? Como esa posibilidad del adulterio, también otra vez esta observación que tiene Suárez, ¿no? Desde las ventanas y todo este toque de más onírico, esta opresión también de provincias, ¿no? Que se ve con las miradas de prismático, la tensión sexual, ¿no? Bueno, yo creo que hay distintos elementos que hacen de La Regenta una película, como dice Cano, muy de Gonzalo Suárez. Por cierto, además, La Regenta es la primera película de las que dirige Suárez en la que no toca el guión. El libreto era de Juan Antonio Porto y al final eso hace que, bueno, mantenga esa dimensión clásica y al mismo tiempo sirve, como decimos, para consolidar un poco su nombre, ¿no? Al final la película funciona bien, la ven más de 600.000 personas en el cine, que no es tanto como La Loba y la Paloma, pero ya es, ¿no? Sí, al final probablemente él era un poco difícil de ubicar porque en una carrera muy corta, en menos de 10 años, como que pasa por todos los estadios que puede pasar un director, ¿no? Tiene éxitos de público, tiene fracasos comerciales grandísimos, dirige cine muy experimental y muy personal y súper intelectual que no entiende ni Dios, ¿no? Directamente, porque aún le revienta la cabeza a los pocos críticos que escriben sobre ella. Y también recibe películas de encargo, hace películas de prestigio, hace alguna concesión a las modas de la época. La Regenta es casi que como una pausa en esta carrera que él lleva en ese momento, porque luego entre 1976 y 1977 estrena a la vez 3 películas que rueda demostrando esa pericia que dices para hacer las cosas rápido pero bien, ¿no? Él tiene como muy organizado, aprovecha muy bien los recursos, ¿no? Hace de la necesidad virtud. Y son películas que se parecen mucho a las que hace antes de La Regenta, ¿no? La Regenta es como una pausa ahí. La más conocida, la que lo vuelve a reunir con Carmen Sevilla y ya sin censura además, y que se va a titular Beatriz. Soy Basilisa, la calinda doncella de doña Carlota. Mi hijo se está muriendo. Acércate, hija. Acércate. Tu hijo tiene un gato negro en su cuna. Las uñas del gato están arañando su alma. El niño está hechizado, va a morir. Yo no puedo hacer nada. Soy viejo. Mis poderes me han abandonado. Me queda la ciencia, pero la ciencia no basta. Solo el diablo puede salvar a tu hijo. En esta película, que encontráis también en Flixolé, volvemos al simbolismo y al referente literario. Es un mix. Gonzalo Suárez rueda en Asturias esta adaptación de Valle Inclán, que lo que hace es fundir 2 relatos del autor gallego, uno en el que da título a la película y el otro es Mi hermana Antonia. Hay una cosa interesante en el ambiente de esta película y es que Suárez comenta que en realidad en Asturias solo pasó 2 años de su vida, que viendo su cine es como un dato muy sorprendente, pero que le interesa mucho porque la naturaleza asturiana para él es como tener la jungla en el pasillo de casa, digamos. Algo así se ve, ¿no? En el ambiente de los jardines de Beatriz, por cómo envuelven a los personajes, cómo retratan sus pasiones, sus sufrimientos. Y otra cosa que se puede sacar en común de la filmografía de Suárez es precisamente este interés por colocar a los personajes en ambientes naturales, sin poder catalogarlo como un cineasta rural, ¿no? Porque sería algo que no pegaría con el estilo de Suárez, pero sí que este verde asturiano destaca mucho, ¿no? En la fotografía que siempre encomienda a su inseparable hermano Carlos Suárez. En esta película, por cierto, en Beatriz, vuelve también Carmen Sevilla, como hemos dicho, que el director cuenta que la quiso aquí también porque le impresionó su trabajo en La Loba y la Paloma. Y el papel es verdad que es relativamente parecido a aquel. Sí, en las 2 actrices de las que siempre ha hablado mejor Suárez, dentro de que él no habla mal de nadie con quien haya trabajado, obviamente, son Carmen Sevilla y Charo López. Las pone a las 2 por las nubes, ¿no? Aquí no está López, curiosamente, porque se la llevaba a todas partes, pero sí está Nadiuska, que le tocan además las escenas de mayor contenido sexual, ¿no? Y José Sacristán, que va a salir en varias películas posteriormente, ¿no? Va a ser un actor en esta época fundamental también de su cine. Es una historia de posesiones infernales y niños que son testigos de crímenes, ¿no? Y bueno, tiene también ese gusto de Suárez de recrearse más en el recurso expresivo para transmitir el estado del personaje que en el argumento en sí,
que casi que hay momentos que el argumento es como decías antes, en La loba y la paloma, sacrificamos la verosimilitud por la parte más expresiva, más simbólica de la película, ¿no? Sí, esto puede chocar. Y bueno, en 1977 llegan otras dos películas que podéis disfrutar en Flixolé de Gonzalo Suárez, Parranda y Reina Zanahoria. Bien, estas dos películas son dos tragicomedias rodadas casi a la vez, con poco presupuesto otra vez, y con José Sacristán en alguno de los papeles principales, ¿no? Beatriz fue bien en taquilla, digamos que al nivel de La regenta o La loba y la paloma, pero estas dos no van a funcionar tan bien. Digamos, y por darle algún tipo de respuesta a la taquilla, que nunca tiene una sola, quizás porque es Suárez volviendo un poco a su estilo más libre, a su particular sentido del humor, quizás un poco malsano, quizás un poco elitista. Y estas dos películas al final son dos orgías, no en el sentido literal, cuidado, sino dos orgías del absurdo, que son una acumulación, ¿no? de muchas cosas, de sátira política, de tremendismo, de erotismo, y todo lo que la censura no había dejado mostrar al director en sus anteriores películas. Pero bueno, vamos a ir por orden y vamos a empezar por Parranda. ¡Quietos! ¿A dónde vas? ¡Al trabajo! ¡Al trabajo! ¡Anda, coño! ¡Al trabajo! ¡Déjalo! ¡Vente con nosotros! ¡No, no puedo! ¿De dónde venís? ¿A dónde venimos, dice? ¡La traéis empalmada, eh! ¡Sí, desde ayer! ¡Anda, ve! ¡No puedo! ¡Al trabajo! ¡Al trabajo! ¡Jodido tonto! ¡Del carajo! ¡Por arriba y por abajo! ¡Al trabajo! ¡Al trabajo! Parranda es la historia de un obrero de los Altos Hornos de Bilbao, que cuando empezamos la película él está detenido en el cuartelillo de la Guardia Civil porque se ve que la noche anterior, estando de parranda, ha causado destrozos y escándalos de todo tipo, ¿no? Es la adaptación de la novela del mismo título, de Eduardo Blanco Amor, que además contribuye al guión también. Es una novela del año 59 que tenía mucho de sátira de la dictadura franquista. Y hay que recordar que se volvió a adaptar hace relativamente poco, en el año 2014, como A Esmorga, que sería La parranda, pero dicho en gallego, porque es un clásico de la literatura gallega, ¿vale? De todos los tiempos. Aquí se habla de pobreza, de corrupción, de homosexualidad, de represión. Nos mudamos de nuevo, no va a ser en Galicia, cambiamos la historia del lugar, nos vamos a Bilbao. Y los tres protagonistas son tres curritos de la vida, que la han liado parda, ¿no? Y vais a ver quiénes son. José Sacristán, José Luis Gómez, que va a ser otro actor que volverá a rodar una y otra vez con Suárez, y Antonio Fernández. Sí, a nivel personal, a mí Parranda, la he vuelto a ver recientemente para preparar este podcast, me parece una de las mejores películas de Gonzalo Suárez. La química entre los tres actores es brutal. Bueno, son tres grandes actores de la historia del cine español, pero cómo están ellos en conjunto, que comparten prácticamente todas las escenas de la película, es maravilloso. Los estallidos de violencia que tiene Parranda, esas insinuaciones homoeróticas, ¿no?, que hay a lo largo de la historia, todo va sumando, ¿no?, hasta un final tremendo, porque es todo cada vez más turbio, ¿no? Y bueno, también por comentar algún detalle que quizás es más ligero, me quedo también con el detalle y el homenaje que hay al cine mudo. Antes hablábamos de Buster Keaton, en la parte en la que aparece Fernando Fernán Gómez, que es seguramente la más graciosa. Vamos a escuchar uno de estos momentos. Acababan de dar las 12, como les decía, cuando llamaron a la puerta. Era una señora cuyo nombre no hace al caso, a la que yo daba clases de latín. Muy bella, por cierto. Venía muy agitada y me pidió que la ayudara. Me dijo que había sucedido algo terrible. Verdaderamente terrible. Su amante había muerto en sus brazos. Pero no era esa la causa de su desesperación. La tragedia residía en el hecho de que el cadáver estaba en la habitación de la dama y el marido no tardaría en llegar del casino. ¡Ay, san Dios, vaya lío! Pero pasemos rápido a Reina Zanahoria, que, pasado Parranda, es una película distinta, urbana, digamos, sin adaptación literaria para Suárez. Vamos a escuchar un poquito de la película. Si lo que queremos vender son zanahorias, lo que tenemos que pensar no es en las zanahorias, sino en las razones que impulsarían a la gente a comer zanahorias. Claro. Por ejemplo, tú, ¿a ti qué te impulsaría a comer una zanahoria? La desesperación. ¿Y tú, Gustavo, cuándo comes zanahorias? Nunca. ¿Y tú, Enrique?
Cuando no queda otro remedio. Conclusión. Las zanahorias no se comen por sí mismas. Necesitamos otra cosa. Vamos a ver, Enrique. Déjate llevar por mis palabras. Estás en una nube. Eres una nube. Y el brazo derecho te pesa. Te pesa mucho. Ahora di lo primero que te pase por la cabeza. Pues me acuerdo de un niño del colegio que ahora está casado con una azafata de Iberia y que él es muy bajito. Y ella le dijo, ¡López! Porque se llamaba López. ¡Oye, López! Le dijo ella. ¡Basta! Lo hemos dicho ya, aquí hay claros elementos de sátira política, del mundo de los negocios, en boga en aquel momento, y también una sátira erótica, ¿no? Aunque es una comedia en realidad de enredo, más clásica. La cosa va sobre una millonaria estadounidense, líder en el sector de las zanahorias, que viene a España después de su último divorcio. Una empresa publicitaria, dirigida por el personaje de Fernando Fernán Gómez, quiere conseguir el contrato de anunciar sus productos y hace un retrato robot del hombre ideal de esta millonaria, y este coincide con la cara de un pobre oficinista de la compañía, que es, claro, José Sacristán. Esta película, que así contada como la he contado yo ahora, parece que tiene un argumento un poco azconiano, ¿no? Pero berlanguiano, es más claramente un intento de comedia como más disfrutona que parranda, que tiene una parte como más agria, ¿no? En la parte cómica, y es mucho más oscura que esta. Y esta se entiende más como una comedia al uso, y de esa forma quizás pueda decepcionar un poco, porque el humor es en realidad poco al uso, es estrambótico, aunque mezclado con el tipo screwball, ¿no? Y visto hoy choca aún más, ¿no? Pero aunque no está tan bien planteada quizás a nivel conceptual como parranda, también tiene varios grandes momentos y muy graciosos, y era, bueno, el intento de Suárez, con su particular sentido del humor, de acompasarse a los gustos de la época, pero siempre desde un punto de vista surrealista, ¿no? Que era lo que a él le gustaba. Y bueno, es algo que no quiso negociar en el guión que firmó con Mónica Pastrana, y esto quizás no se entendió del todo. Sí, las dos películas son éxitos de crítica, en su momento son muy bien recibidas por la crítica, pero son fracasos comerciales. Se rodan con poco presupuesto, o sea, no es que se arruine, pero son fracasos comerciales. Josep Maria Pou, que trabaja en Reina Zanahoria, él comentaba años después que cree que el problema fue que el estreno coincide con el de varios títulos extranjeros que llevaban años prohibidos por la censura, ¿no? En ese momento del aperturismo, y que eso le perjudicó mucho, como que la gente iba a ver pues esas películas que no se pudieron ver en España durante años. Luego va a venir una pausa, un parón, que es el mayor dentro de su filmografía. Sí, es evidente que el proceso que dices le perjudica, porque se pasa hasta 7 años sin rodar, hasta que en 1984 llega Epílogo, una película fundamental de Gonzalo Suárez que podéis ver en Flixolé. ¿Para eso has venido hasta aquí? ¿Para enredar a una chiquilla con tus estúpidas obsesiones? Mis estúpidas obsesiones son tus estúpidas obsesiones. Tú eres mi única y estúpida obsesión. Pues no me marcharé. ¿Olvidas que esta es mi casa? ¿Esta es tu casa? ¡Esta es mi casa! Y esta es tu chica, ¿verdad? Se la arrebataste a su propia madre. Vive aquí, trabaja para mí, soy el responsable de ella y no tiene por qué aguantarte. Escucha, ha leído tu libro, te conoce, le gustan tus historias y quiere como yo que vuelvas a escribir. Los dos queremos que vuelvas a escribir. Díselo, Ana. ¡Sí quiero! Y yo también quiero. Me hiciste creer que estabas acabado. Eres un miserable, pero no me importa. Te perdono. Gracias, eres muy generoso. Gonzalo Suárez considera Epílogo la bisagra de su carrera. Es una especie de reinicio, de restart, ¿no? Una vuelta a los orígenes y una puesta a punto de sus armas de narrador para seguir un poco hacia adelante. Qué épico. Épica fue en realidad la producción, porque esos 7 años que estuvo sin rodar se deben a que, en realidad, 5 de ellos estuvo trabajando en el guión e intentando buscar financiación para esta película, y entre medias también colabora con José Luis Dibildos en el guión de La Colmena, pero al final se baja de dirigir la película y la termina rodando Mario Camus, como todos sabemos. La Colmena de Gonzalo Suárez habría sido digna de ver. Sí, pero en opinión del propio Suárez, en realidad habría sido algo equivocado, porque él no quiere hacer costumbrismo, él no quiere el referente literario de Cela, quizás le incomoda, ¿no? En ese sentido, sino que quiere volver a hacer su propio cine literario y simbolista, ¿no? Tras los sinsabores que había tenido con, sobre todo, Reina Zanahoria. Al final, para hacer Epílogo, se hipoteca para comprar la casa en Asturias donde se rodó, y él mismo asegura que si la película llega a fracasar, se habría arruinado directamente. Pero bueno, vamos a hablar de la película. Los protagonistas son José Sacristán y Paco Raval, y encarnan a Di Tirambo y Roca Bruno, quizás os suene de algo los nombres, los escritores de aquella novela
que medio adaptaba en su ópera prima casi 20 años atrás. Al final, como hemos dicho en esa primera película, son dos alter egos del propio Suárez, dos creadores en crisis que están enamorados de la misma mujer, que por supuesto es Charo López, y que deciden escribir una última novela a medias. Dos alter egos y una relación amorosa. Si esa última la cambias por una relación paterno-filial, ¿no? Padre-hija, es un poco el cerrar los ojos de Gonzalo Suárez, aunque claro, mucho antes de tiempo, porque él en ese momento es un narrador en su madurez, ¿no? Sí, no sé si es exactamente esa la comparación, pero sí, es algo así, se desdobla Gonzalo Suárez y plantea una serie de conflictos creativos que en realidad tenía él mismo dentro después de todas esas serie de decepciones que había tenido a lo largo de su cine. Y bueno, le sale bien esta apuesta casi meta Gonzalo Suáreciana, ¿no? Y mete a 300.000 espectadores en la sala, que para 1984, con el precio de la entrada ya subido y bueno, y la película como había salido barata pese a que se había hipotecado, al final Gonzalo Suárez consigue salvar su casa y salvar su carrera. Él mismo dijo en alguna entrevista que si se la pega se queda sin vocación cinematográfica. Y bueno, a pesar de esa pausa de 7 años en las que realmente no deja de trabajar, o sea, no es una pausa real, solo que no rueda, al final consigue relanzar su carrera. Y llega a la tele. Es su primera serie, en plena época de las grandes adaptaciones de RTV. Él va a dirigir Los Pazos de Ulloa, que la tenéis completa en Flixolé. Vistiéndose por la cabeza tiene usted que estar por el feudalismo y la teocracia. ¿A que sí? Si yo no entiendo de política, don Máximo. Otro perro con ese hueso, padre Julián. Todos los pájaros de pluma negra vuelan hacia atrás. Y si no, ¿está usted conforme con la libertad de cultos? ¿Cómo voy a estar yo conforme con esa barbaridad? Todos los curas están de acuerdo con ese bandido de Barbacana, que se trajo de Portugal al asesino de Castrodorna. El tuerto, uno que cosió a puñaladas a su mujer. Barbacana y los curas lo sacaron de la cárcel para meterlo en política. Es una adaptación muy fiel, en 4 episodios de la novela de Emilia Pardo Bazán, con algún elemento que Suárez toma de Madre Naturaleza, que es otra novela menos conocida de la misma autora, pero fundamentalmente es una adaptación muy clásica, mucho más que la de La Regenta, como eran las grandes adaptaciones de aquella época de televisión española. Un clásico, de hecho, en el que él borra su estilo. Sí se va a meter en el guión, esta vez sí va a coescribir, pero se domina un poco, digamos, acepta los términos, estábamos diciendo antes fuera de micro, ¿no? De televisión española. Y bueno, no se lo va a llevar a Asturias, lo deja en Galicia. Los Pazos de Ulloa, si no es en Galicia, no tiene sentido. Se lleva a actores de su confianza, actores de los que a él le gustan, como José Luis Gómez o Charo López, pero el protagonismo va a ser para un actor fundamental en aquel momento, conocidísimo como era Homero Antonutti, o Victoria Abril, que está empezando su carrera, pero ya es una actriz bastante conocida, ¿no? Bien, después de Los Pazos de Ulloa, entramos en la etapa de las 3-4 películas más conocidas de Gonzalo Suárez, quizás por las fechas, porque él mismo admite que son las más convencionales, ¿no? La más premiada, la más internacional, llegó en el año 1988 y os va a sonar mucho, ya que para muchos es la mejor película del director. Se llama Remando al viento y es una película que, claro, encontráis en Flixolé. Esta bola que ven ustedes aquí está hecha con los auténticos huesos de un auténtico soldado del más glorioso ejército que el mundo ha conocido. Cuéntales, Poli. Ah, sí. Encontramos los huesos en el campo de batalla de Waterloo. Bastó un solo día para acabar con la gloria de un hombre extraordinario. Napoleón. Bueno, realmente nosotros no encontramos los huesos. Un mendigo nos los vendió. La acción es tan inútil como la gloria. Ganemos o perdamos, este mundo no tiene ningún valor. Y la única sabiduría se elabora con el tejido del desprecio. Seguro que muchos lo sabéis, pero lo recordamos. La película cuenta en clave simbólica, aunque más o menos fiel a los hechos, con alguna licencia poética, digamos, la noche de 1816 en Villa Diodati, en la que Mary Shelley piensa Frankenstein, explicando la amistad de esta, su marido, el poeta Percy Shelley, Lord Byron y Polidori. En el reparto están Hugh Grant, conocidísimo actor como Lord Byron, aunque la primera opción, cuidado, para el papel fue Daniel Day-Lewis, Lizzie McInerney, Elizabeth Hurley y José Luis Gómez como Polidori. El guión lo escribe el propio Suárez con ayuda de su mujer, Helen Girard, y de Antonio Saura. Sí, equipazo, el Dream Team. Una anécdota curiosa es que cuando le ofrecen a Gonzalo Suárez Daniel Day-Lewis, le parece, y cito casi textualmente, muy duro. Él quería a alguien más Hugh Grant, ¿no? Él parece que Lord Byron no puede ser, pues eso, él todavía no la ha rodado, pero el último mohicano.
De nuevo hace de Celestino, por cierto, porque Hugh Grant y Elizabeth Hurley se conocen en el rodaje y van a ser pareja luego durante más de 15 años. Como Ana Belén y Víctor Manuel. No, Ana Belén y Víctor Manuel han durado mucho más de 15 años. Más allá de la opinión subjetiva sobre la película, es objetivamente la película más aclamada de Suárez. Sí. Vamos a poner, es injusto con los autores que la mayor parte de su carrera es previo a que existiesen estos premios, pero si la unidad de medida son los Goya, es la que tiene más. 6, incluido mejor director. No mejor película. Hombre, es que ese año estaba Mujeres al borde de un ataque de nervios. Aquí Suárez funde un enfoque más comercial, más accesible, parecido al tipo de ficción histórica que está de moda en la época, con su sentido del humor y su gusto por lo literario y lo simbólico, ¿no? El monstruo, Frankenstein, está presente en la película y persigue a sus creadores de forma fantasmal, ¿no? Se les va apareciendo. Es una especie de versión amigable de los símbolos que él utiliza en otras películas. Y al mismo tiempo, los colores, las texturas, la forma en la que él construye los ambientes o la luz son 100% los de ese impresionismo y expresionismo pictóricos que él lleva a la pantalla. Sí, digamos que es su parte como más depurada, podríamos decir. Por algo se lleva mejor fotografía en esos Goya que cita Cano, que se lo lleva, por supuesto, su hermano Carlos Suárez, que ya hemos dicho, director de foto de la mayoría de sus películas. Y bueno, Remando al viento es al final Suárez reescribiendo ese mito de Frankenstein a su manera, integrándolo en ese discurso meta sobre la propia idea de la creación, el juego entre imaginación y realidad que articulan la propia vida, ¿no? Que es al final como un sueño para Suárez. También conforme avanza va diluyendo un poco el sentido del humor que tiene al principio, cuando los personajes son más jóvenes, y la película, según avanza el metraje, se va volviendo un poquito más amarga. Algo que es el paso previo un poco al tono que va a marcar el cine de Suárez en los años 90, en realidad. Bueno, en fin, Remando al viento es una película, por supuesto, muy recomendable, una película bellísima, estilizada, en la que el espíritu soñador de Suárez, digamos, se abraza a su dimensión más romántica. Pero bueno, no nos queremos alargar, porque aquí hay que comentar que en 1990 Suárez vuelve a rodar. Otra vez Suárez, infatigable, rueda El lado oscuro, una TV movie para Radio Televisión Española que dramatiza una entrevista real que un abogado de CONADEP, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas de Argentina, le hizo a un torturador de la dictadura. Este abogado, Antonio López Cresco, era amigo de Suárez y mezclaron con el metraje interpretado por Héctor Alterio imágenes reales de entrevistas, de la investigación, saltando así como un poco entre la realidad y la parte ficcionada en la que está Alterio. Sí, por aquí en medio también va a rodar un episodio de La mujer de tu vida, que era una serie también de televisión española, más que nada porque en ese momento no hay más canales, que coordinaba a Fernando Trueba, que además coescribía la mayoría de los guiones. Y bueno, son comedias de enredo con líos de faldas, ¿no? De hecho, aquí González Suárez borra mucho su estilo, pero es la historia de dos presentadores de telediario de cadenas rivales que compiten por la audiencia y por las mujeres, ¿vale? Es un ditirambo en la tele, aunque hecho como más de encargo, ¿no? Con los diálogos de otros, y que tiene la curiosidad de que los papeles principales los interpretan el Gran Wyoming y Ana Obregón. Wow. Pero bueno, vamos a hablar mejor de Don Juan en los infiernos, que fuera de micro, Cano, me has dicho que es tu favorita de Suárez. Sí, no me escondo. La tuya te la voy a preguntar luego. Tú me lo ibas a preguntar al principio, ¿no? Pues la tuya la dejamos para el final. Vale. Don Juan en los infiernos es una adaptación muy libre de Don Juan de Molière, que narra los últimos días de Don Juan Tenorio, ya anciano y aferrándose a sus últimas conquistas, tanto con las mujeres como en su vertiente de espadachín. La protagoniza Fernando Guillén, del que Suárez apreciaba mucho su estilo, su dicción perfecta. Llega a decir que era el actor indicadísimo para el tipo de diálogo literario casi shakespeariano que a él le gustaba escribir, ¿no? Y por supuesto vuelve Charo López como Doña Elvira. Sí, de hecho, bueno, me corregirás, diría que es la película de Suárez con más referencias pictóricas, que ya es decir, y más composiciones pura y simplemente simbólicas, ¿no? Que están ahí porque son bellas. Aparte, tienen un simbolismo que habla de lo que le está ocurriendo a los personajes. El título lo toma Gonzalo Suárez de un poema de Charles Baudelaire, que está en Las flores del mal, ¿no? El gran libro de Baudelaire. Y luego ya lo funde con el argumento de Molière y el evento de su cosecha, ¿no? Yo me he encontrado una definición cuando estaba volviendo a documentarme para el podcast que habla de poema visual y sinceramente al leerlo digo, es que es de las pocas veces que no se exagera. Se podría decir que en realidad lo que estamos viendo no lo estamos viendo. No, nos están contando la muerte de Don Juan, pero no nos la están contando de forma convencional, literal. Probablemente, de hecho, una de las interpretaciones posibles en la película es que Don Juan ya está muerto cuando la película empieza. Y lo que estamos viendo es una representación alegórica de ese paso a la vida eterna de Don Juan, no solo como el ser humano,
Don Juan Tenorio, sino como la leyenda de Don Juan que vamos a tener luego. Y luego hay una licencia temporal, porque el Don Juan mítico no vive realmente en esa época, porque estamos viendo la decadencia del Imperio Español en la época de Felipe II, ¿no? A mí me parece una obra maestra. Yo coincido en que es una película muy infravalorada, de un estudio de imagen que probablemente Suárez nunca había hecho así de bien, o por lo menos no se había atrevido a tanto, siendo un director ya muy consagrado con respecto a su etapa inicial. Y bueno, digo infravalorada también porque tampoco se pudo ver mucho. No la vio ni el Tato. Remando al viento le va relativamente bien. Supera los 300.000 espectadores, se ve fuera de España también. Las películas de Suárez, excepto las gran coproducciones, normalmente nunca tuvieron mucho recorrido fuera de España. Don Juan en los infiernos en el cine en su momento la ven menos de 80.000 personas, ¿no? Lo que pasa es que no es una catástrofe. En ese momento ya él está en otra situación, en otro estatus, y bueno, dice, pues me paso a la comedia femenina. Con mujeres. Al borde de un ataque de nervios. Va a rodar La Reina Anónima. Ven. Me da una pena verte así. Hay que comprenderlo. Habrá tenido un mal día en la agencia. Ya conoces a los hombres cuando vuelven a casa. Antes era mejor. Porque iban a la guerra y volvían hechos polvo. Sí, volvían. Imagínate, cuando él sea viejo y yo vieja. Vaya vida me espera. Nunca se sabe. ¿Tú crees? A veces cambia. No. En el fondo es buena persona. Sí, en el fondo sí, pero no se le nota. La Reina Anónima es una comedia protagonizada por Carmen Maura y Marisa Paredes, aparentemente una comedia de enredos sobre dos vecinas, o bueno, la protagonista y una visita que dice que es su vecina de abajo, más bien, pero que sigue teniendo esa ironía soterrada de Suárez y que juega más a la metafórica y al enredo que al tipo de comedia a lo mejor más deudora de lo que se estaba haciendo entonces, ¿no? De lo que hacían Trueba, Almodóvar o incluso Colomo, ¿no? Por decir algunos. Y bueno, como en Reina Zanahorias, otra vez Suárez intentando hacer un poco una concesión comercial a lo que él llamaba el costumbrismo. Otra vez repetimos que la concepción que tenía Suárez del costumbrismo es bastante particular, aunque no lo sea para nada, ¿no? Al final es verdad que, bueno, sin faltarle al respeto, quizás se podría decir que es una película menor en su filmografía, pero que enseguida viene seguida de El detective y la muerte, que podéis ver en Flixolé. Voy a darte una pista. Ahí no está. Frío. ¿Ese eres tú? Vaya pinta. ¿Qué haces? Así no es. ¿Cómo? Mira, con el puño derecho cubres el mentón, con el codo el hígado y con el brazo izquierdo marcas la distancia. Así. Pero lo más importante son las piernas. No me gusta el boxeo. Es un trabajo sucio. ¿Por qué pegar si se puede matar? Algunos buscan llegar a ser alguien y otros olvidar que han nacido. Es en 1994 cuando se estrena El detective y la muerte, es un noir con Javier Bardem y Carmelo Gómez en el reparto, y que además este último se va a convertir en actor fetiche de Suárez de aquí en adelante. Carmelo Gómez era, pues bueno, seguramente el actor favorito de los 90 en España. Es de nuevo una adaptación muy libre de un referente literario, el cuento Historia de una madre, de Hans Christian Andersen, ni más ni menos, pero llevado a la actualidad, más o menos. Son tres historias paralelas, la de un millonario que se enfrenta a la muerte, la de un detective que busca a la mujer que ama y la de una madre que intenta devolverle la vida a su hijo. Aquí otra vez Frankenstein de repente. Repiten Héctor Acterio y Charo López. Sí, justo después viene en 1996 Mi nombre es Sombra, que es otra adaptación muy muy libre, cambiando de época, llevándolo al terreno de lo simbólico, cambiando todo. Pero es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, ¿vale? Otro clásico inmortal de casi la misma época que Frankenstein, un poco más o menos. No es que Mi nombre es Sombra y El detective y la muerte se parezcan, dentro de que sí se parecen porque son dos películas rodadas en 2 años por el mismo director, pero se puede decir que son paralelas en el sentido de que hacen esa relectura de autores clásicos que aparentemente lo que están haciendo es traerlos a la actualidad, que es algo muy común, ¿no?, cuando se revisitan los clásicos, pero en realidad Gonzalo Suárez se lo está llevando al González suarismo, ¿no? Se lo está llevando a su propio terreno, a su propio universo simbólico y a su propia forma de rodar con ese
pictoricismo expresionista, ¿no? No se parecen a Don Juan en los infiernos en el sentido que son películas literalmente mucho más oscuras, pero son películas 100% de lo que él quiere hacer. Él ya se siente plenamente seguro del tipo de discurso artístico que quiere tener. Sí, no, ahí no hace prisioneros ya Gonzalo Suárez, y yo creo que quizás El detective y la muerte está un poco por encima, ¿no?, de Mi nombre es Sombra, y quizás por eso se la recuerda más, ¿no? Y aparte de ese reparto tan conocido, es que además estaba allí un Javier Bardem en boga ya como joven actor, que consiguió además la Concha de Plata al mejor actor en el Festival de San Sebastián por su papel. Pero bueno, ¿cómo le fue en taquilla la película? Bueno, no es para aquí tirar cohetes, pero no está mal, no se consideran fracasos, las ven unas 150.000 personas, que vale que son los 90 y no existe Netflix, ¿no? El baremo es otro, pero bueno, Suárez ya está en otro momento, no tiene esa presión de otras épocas, ya es un director veterano, está sentado en la industria, se puede permitir no tener un montón de éxitos uno detrás de otro de alguna manera. No tiene la necesidad en ningún sentido, ni industrial ni artístico, de darle explicaciones a nadie en este momento. Más o menos, más o menos. Tampoco es que haga exactamente lo que le da la gana. Y de hecho, yo casi te diría que la película que viene ahora igual es de sus más conocidas, aunque no todo el mundo sepa cómo se llama el director, y es una de sus concesiones más comerciales, yo creo que de toda su carrera, ¿no? Él no lo ve así. Ahora vamos a explicar por qué. Pero bueno, en el año 2000, muy poquito después, va a llegar una película que os podéis parar a verla en Flixolé. Se llama El portero. Está bien, os lo contaré. Chutó Ortuño. La patada que dio Dios a la luna para que rodara alrededor de la Tierra no fue nada comparada con la coz que propinó aquel animal al balón. Ese Ortuño era muy burro. Tomó carrerilla y disparó. Ni la vi venir. Era un obús. Solo supe que la había parado cuando ya en la enfermería me escayolaron la mano. 3 dedos me había roto el muy bruto del balonazo. Y fue entonces cuando empezaron a llamarme el rey del penalti. Y todavía pararía 3 más consecutivos. Hasta 9. Aquí los tenéis. Con fotos y con fechas. El portero se basa en un cuento del escritor Manuel Hidalgo, que coescribe el guión también. Y bueno, volvemos a Asturias, volvemos a rodar en las tierras verdes del norte, y igual la historia os la sabéis, es un antiguo portero de fútbol profesional interpretado por Carmelo Gómez, que se gana la vida en plena posguerra yendo por los pueblos y retando a la gente a que le marque un penalti. Hasta que llega a un pueblo donde conoce a una joven viuda con un hijo, por la que inmediatamente se siente atraído y sin querer se ve implicado en el conflicto entre la Guardia Civil y los maquis. Es una buena película, ¿eh? Lo es una comedia de época, con ese componente de hablar de deporte, de la guerra civil. Ya hemos comentado que a Gonzalo Suárez le encanta el fútbol, así que él de alguna manera lo refleja. Está Carmelo Gómez, Maribel Verdú, Eduard Fernández, Antonio Resines. Es un repartazo, y más para ese año, ¿no? Que Carmelo Gómez y Maribel Verdú eran 2 seguros en taquilla, prácticamente, ¿no? Y la narrativa es mucho más acomodaticia. Aunque tenga el toque que le da siempre, porque las texturas de Asturias y la luz son las de Gonzalo Suárez de siempre, no está su ironía, no, es un humor más evidente, menos literario, y el final es buenista en un sentido que además roza lo ingenuo, que no es nada habitual en un guión coescrito por Gonzalo Suárez. Sí, en ese sentido no parece, ¿no?, una película de Gonzalo Suárez, y es como un giro hacia ese final de su carrera. De hecho, lo siguiente que hace en 2006 es un mediometraje de 46 minutos que se llamaba El genio tranquilo, que es una especie de homenaje a Luis Ciges, muerto en 2002, que era, como hemos visto antes, un colaborador y amigo de Suárez y un actor fundamental, ¿no?, en esa primera filmografía del director. Y bueno, el punto de partida de la historia es uno de esos típicos juegos meta que hacía Gonzalo Suárez con mucha retranca. Un relojero en Soweto, en África, se encuentra una caja de zapatos a la que le hace 2 agujeros. Cuando mira dentro, aparecen imágenes ¿de qué película? De AOM. Vaya giro. En 2007, ese metalenguaje a la enésima potencia y comedia de enredo, quizás mucho más tradicional o convencional en ese sentido, se estrena Oviedo Express, una película que también encontráis en Flixolé. Hola, María. No te acerques a mí. Apestas alcohol. Y tú a Colonia barata. ¿Qué has dicho? Lo de barata no te lo consiento, querido. Toda yo soy cara. No hay nada barato en mí. Hasta tú me has salido caro. ¿Qué digo caro? ¡Carísimo! Eras un pequeño gran actor. Pequeño en estatura, pero grande en talento. Eras mi pequeño gran actor preferido. ¡Aposté por ti! Pero qué lástima, Dios mío. ¡Qué desperdicio! Te has convertido en un gusarapo conservado en alcohol. En una pavesa a merced del viento. En un espantapájaros que no espanta ni a las moscas, aunque las mate con el aliento.
Que se vaya, Leopoldo. No podré besarle en escena sin vomitar. Un grupo de actores llega a Oviedo desde Madrid para representar una obra de teatro que adapta La Regenta, que es un guiño, por supuesto, a esa película de 1974. En una reflexión sobre la vida cultural y el amor en las ciudades medias de la periferia, revolucionan la ciudad con sus enredos de faldas, incluyendo que la mujer del alcalde se enamore de uno de los actores de esa troupe, ¿no? En el reparto de la troupe original están Carmelo Gómez, por supuesto, Maribel Verdú, Víctor Clavijo, Bárbara Goenaga, Aitana Sánchez Gijón y Najwa Nimri. Pero qué mainstream es esto, ¿no? Sí, pero no, porque Suárez tiene una entrevista en 2016 donde cuenta que la decisión de no rodar La Colmena en los 80, a pesar de haber estado trabajando en el guión, como hemos contado, y dice que si la hiciese ahora sí que podría, pero que entonces no se veía capaz, ¿no? Y es verdad que en esta película, en Oviedo Express, tiene muchos momentos que parece que estamos viendo una comedia madrileña, solo que en Oviedo. Pero no, es parte del juego. En realidad está adaptando Miedo, que es un cuento de Stefan Zweig, que es sobre una mujer casada a la que una chantajista amenaza con revelarle a su marido que está cometiendo adulterio. Pero de nuevo, lo que hace Suárez es la cambia de tiempo y de lugar y la pasa por el filtro, digamos, de esta autorreferencia que yo creo que es fundamental en una película como Oviedo Express. Sí, de hecho, en las escenas teatrales, o sea, llegamos a ver cómo es el montaje de la obra. Dentro de la obra hay unas composiciones y juegos escénicos que juegan con lo pictórico, quizá no con los estilos que la ha jugado normalmente, pero ves la referencia artística claramente. Y sobre todo algo que es fundamental en Suárez es el salto entre realidad e imaginación y cómo esa imaginación o ese sueño se cuelan en la vida, que por cierto es algo fundamental también en la ficción en Zweig. Estamos acostumbrados al Zweig que escribía biografías o ensayos políticos súper tochos, pero en realidad cuando Zweig escribe ficción casi siempre está hablando de cómo el sueño se cuela en la vida real, ¿no? Bueno, es verdad que es de sus películas más convencionales, porque tú la puedes ver como una comedia de enredo y faldas y qué guapos son todos y tal, pero sigue siendo una película de Suárez hasta el final. Su estilo está ahí siempre, ¿no? Y de hecho, antes de que rematemos, yo ya he dicho mi película favorita, que es Don Juan en los infiernos. ¿Cuál es la tuya? Pues bueno, yo admitiendo que quizás Remando al viento es la película más redonda de Suárez, digamos que donde combina quizás mejor sus mundos de una forma mucho más clara. Yo me quedo con Parranda, la verdad. Quizás sorprende un poco, pero yo creo que es una película muy valiosa para la época en la transición y además tiene toda esta serie de cosas que yo creo que a nivel imaginativo y de imágenes que se quedan, ¿no? en la retina, yo creo que no tiene igual. Y yo creo que esta historia, ¿no? Que es tan literaria también, ¿no? De un grupo de hombres que se van liando y se van liando en un día y una noche que son cada vez más oscuros, cada vez más tremendos, y luego acaba de una forma, yo creo que la película tiene uno de los finales pues más tremendos y brutales del cine español de la época. A mí es una película que me deja sorprendidísimo cada vez que la veo. Bueno, antes de cerrar, ¿no? Digamos que Suárez ha dirigido 2 cortos recientemente, El sueño de la Malinche en 2019 y Alas de tiniebla en 2021, que se ha vuelto a reunir con José Sacristán, con Charo López y otros viejos amigos. Yo no los he podido ver, creo que tú tampoco, pero se entienden un poco como epílogos, ¿no? Yo no sé, bueno, tiene ya 90 años al final, sigue dando entrevistas, es un hombre muy lúcido, Suárez, no tiene ningún problema, sigue teniendo una vida pública, él ha seguido escribiendo, ha seguido hablando de todo, pero él como que da por sentado que no va a volver a rodar un largo, ¿no? En una entrevista que encontré en 2016 aún quería rodar un último largo. En 2021 él estaba más centrado en estar tranquilo y tiene como unas declaraciones muy Gonzalo Suárez en las que se cagan todos los negacionistas de la pandemia, por ejemplo, y cosas así, ¿no? En 2013 es verdad que hubo un conato de último largometraje que se llamaba El hombre colgado, que era un proyecto de serie también para Televisión Española que se quedó ahí en un cajón en 1989 y era la historia de un hombre que aparece sin memoria en una isla y puede estar implicado en un asesinato. Iba a estar protagonizada, o eso dijo entonces, por Carmelo Gómez y María León. Iba a tener la banda sonora de Marlango, que es la banda de Leonor Badlin, ¿no? Al final no se rodó. Suárez ha sido un poco críptico en explicar por qué, pero insinuó que lo enredaron para justificar algún tipo de manejo poco claro y se marchó en cuanto pudo cuando vio que la cosa era un poco turbia, ¿no? Excede a este podcast a hablar del tema, pero por lo que nos interesa, pero ha sido hasta el momento el último intento de largo por parte de Suárez. Sí, cuando hablamos de Garci, ¿no? Especulamos con la oportunidad de un último baile, ¿no? Una última cabalgada hacia el atardecer.
Sería bonito en este caso, aunque parece complicado, ¿no? Yo espero equivocarme, que todavía quede un último largo de Suárez, aunque no parece muy fácil. Y te voy a pedir, ahora que vas a cerrar, que dejes una reflexión. ¿Tú qué crees que es mejor? ¿Suárez adaptando literalmente el material o Suárez a su aire? Sí, ya sabes lo que voy a decir. Suárez siendo libre. Yo creo que Suárez nos ha dejado sus mejores imágenes cuando ha podido desplegar tranquilamente su mundo, siendo él mismo, corriendo por el verde asturiano, ¿no? Con un niño salvaje por allí rodando. Sí, la idea de siempre de poder tener un último largometraje de grandes directores del cine español siempre es una ilusión que queda en el aire, que quizás en algún momento se recoja. Con esto nos despedimos hasta la siguiente, deseando que disfrutéis la literatura, el cine, el amor y la vida como solo Gonzalo Suárez sabía hacerlo. Podéis comprobarlo viendo sus películas en Flixolé. Nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.